Usted me dice, muy bien. Vamos a ver, hermanos, en esta hora de la mañana, las finanzas en la iglesia. Apúntele ahí, por favor, las finanzas en la iglesia. Es un tema muy controversial, esto de las finanzas, ¿va? Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí y incluso de los que después nos pueden estar viendo estarán de acuerdo o no con la enseñanza. Pero mi deseo es que usted y yo seamos instruidos con lo que dice la Biblia, no con lo que me dijo fulanito y manganito y siempre se ha hecho así, ¿sí? Se pregunta, ¿se necesita dinero en la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Sí se necesita. ¿Para qué? Todo lo relacionado con la obra en cuestión material, el sustento de la familia pastoral y el apoyo a la obra misionera. Principalmente son esos tres aspectos en los que se necesitan las finanzas en la iglesia, ¿sí? Ok, fíjese muy bien todo lo que estoy diciendo, hermanos, todo, porque si usted agarra nada más una parte, ¿verdad? Y usted puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, no, escuche todo, hermanos. ¿Se necesita el dinero? Sí. ¿Para qué? Todo lo relacionado con la obra, el sustento de la familia pastoral y también lo que se da, ¿verdad?, para misiones. Recuerden que hemos estado aprendiendo Romanos capítulo 10 del verso 9 hasta el 17. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Se necesita que ellos vayan, se necesita que tengan el apoyo económico, ¿sí? Muy bien. Ok, sí, se necesita el dinero, pero no vamos a solicitarlo de la forma incorrecta. Lo vamos a solicitar de la manera que lo menciona la Escritura. Y vamos a ver tres cosas, ¿verdad? Acerca de las finanzas de la iglesia. Nada más quiero explicarles algunas definiciones. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es la ofrenda? ¿Y qué es la promesa de fe? El diezmo generalmente se le conoce como la 10ª parte de algo. Eso es un diezmo, la 10ª parte de algo, ¿ok? Entonces, no hay problema allí, ¿verdad? La ofrenda, ¿qué es la ofrenda? Es lo que usted y yo damos de corazón, voluntariamente, ¿ok? No hay dudas hasta allí, ¿verdad? ¿Y qué es la promesa de fe? Así se le llamó. En la Biblia no va a encontrar usted promesa de fe, pero eso significa que es el dinero que está apartado, destinado para los misioneros. Promesa de fe, así le pusimos nosotros, promesa de fe, aunque no viene, ¿verdad?, en la Biblia, promesa de fe, nosotros entendemos que es el dinero que se le debe apoyar a los misioneros, a los que tienen que ir, ¿verdad?, a predicar el evangelio. Recuerden siempre, hermanos, que hay dos clases o dos tipos de malas enseñanzas. Dos tipos de malas enseñanzas. Una de ellas, se los he dicho muchas veces, una de ellas es por los falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, que vamos a estar hablando, espero, en el Señor, de este domingo en noche. Vamos a estar hablando de los falsos profetas, ¿sí? Una es por esa, mala enseñanza por los falsos, los que enseñan mal, que la Biblia nos habla de esto. Pero la otra mala enseñanza es por ignorancia. Se enseña mal por ignorancia. Es que a mí me enseñaron que esto se hacía así y yo así lo hago, pero ¿así lo dice la Biblia? Muchas veces no, pero como no se sabe lo que dice la Biblia, se hace por costumbre, por herencia, y etcétera, etcétera. Porque así me lo enseñaron y así lo hago. Pero es una mala enseñanza si no está de acuerdo a la Biblia. Entonces son dos, una porque son falsos y otra por ignorancia, ¿sí? Vamos a ver en primer lugar la promesa de fe. La promesa de fe en la Biblia aparece, 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Los Corintios 16, verso 6. ¿Están ahí? Se los voy a leer desde el verso 5. La mayoría de las Biblias tienen algunos títulos ahí, ¿verdad? O subtítulos. Estos no son inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, pero sí nos pueden ayudar, ¿verdad?, a que veamos esa porción, a que le demos un entendimiento. Mira cómo dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia
ahora tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Esta palabra encaminéis, ¿verdad? Y luego dice donde haya de ir, se está refiriendo a que necesita apoyo económico. No se está refiriendo a que lo encaminen, a que lo lleven de la mano hasta la puerta. No. Encamínenlo, ¿verdad? Denle ray. No. Está diciendo que le apoyen a poder llegar, que le den la economía. ¿Sí? Muy bien. Romanos 10, este versículo, este pasaje que les estaba mencionando. Aquí recordemos, hermanos, que el apóstol San Pablo, ¿qué era, hermanos? ¿Qué ministerio tenía? Era un apóstol, pero era apóstol a los gentiles, era misionero, hermanos. El apóstol Pablo era misionero y él necesitaba el sustento como misionero. Romanos 10, del 13 al 15. ¿Están ahí? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está. Y esto se está refiriendo a los que van, a los que están saliendo, y estos son los misioneros, son los que van, ¿sí? Recuerden que una cosa son los misioneros, otra cosa son los pastores, ¿verdad? Maestros, evangelistas. En mi caso, el llamado que el Señor me dio es a pastor, no es a misionero. Si fuera misionero, yo estaría aquí con ustedes por un tiempo, y hasta que esto se vuelva una iglesia, traemos a un pastor y entonces yo me voy a otro lugar a levantar otra iglesia. Esa sería mi función. Pero entonces yo no soy misionero, sino soy pastor, ¿verdad? Aquí se pudo haber hecho, ¿verdad? En lo que estamos nosotros, que un misionero pudo haber llegado, levanta la congregación y luego me hubiesen hablado a mí, ¿va? Pero a veces no es así, a veces el mismo pastor tiene que comenzar. Es el caso, por ejemplo, de nosotros, ¿sí? Pero sí se tiene que apoyar a las misiones. Y usted y yo lo estamos haciendo. Cada que recogemos las ofrendas, ¿verdad? Ponemos ahí promesa de fe. Y ahí usted pone aparte, ¿verdad? Para los misioneros. Ahorita nosotros estamos apoyando, ¿verdad? Al Instituto Bíblico Bautista de Mante, que es el que nosotros, mi esposa y yo somos egresados, ¿verdad? Entonces ese es ahorita para empezar el primer proyecto para misiones. Ahora sí, hermanos. Sí, ahí póngase amárrese los cinturones. Número 2, el diezmo. El diezmo bíblico. Ahora sí, ¿verdad, hermanos? El diezmo bíblico. No el diezmo que me heredaron, no. Vamos a ver el diezmo bíblico. Yo les preguntaba en alguna ocasión, ¿quién de ustedes ha practicado el diezmo? Y varios levantaron la mano, ¿verdad? Y luego yo les pregunto, ¿están seguros que era el diezmo bíblico? Ya ahorita dicen, ah, caray, ¿verdad? Muy bien. Ok, miren, yo pudiera citarles como la mayoría. ¿Cuál texto? ¿Usted lo sabe? ¿Malaquías? ¿Cuál? 3:10. Yo puedo citarles a Malaquías 3:10, ¿verdad? Y terminar rápido. Ay, ya los llevamos al colí, y ay, ya le meto la casa, y pruébeme. Y es la primera vez y la única vez que Dios dice que me prueben con los diezmos. Y se van a dar, y verdad, y yo les podría decir ese, mire, colorín colorado, este cuento se ha acabado y listo. Pero no, ¿por qué? Yo les dije la otra vez, ¿verdad? 2 Timoteo 2:15. A mí me dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, yo podría no generarme problema con nada ni nadie, ¿verdad? No tener problema con nadie y enseñar como todos enseñan, pero yo prefiero no tener problema con mi Señor y tener problema con toda la gente que me quiera hacer problema. Porque yo tengo que presentarme a Dios aprobado. Si yo estuviera ignorante de estas cosas, entonces yo le enseño en mi ignorancia. Pero si yo veo que la Biblia es clara en todo, ¿verdad? En todas las cosas, yo tengo que enseñarla así.
sin quitar, sin agregar. Tengo que enseñar lo que es el consejo completo de la palabra de Dios. Si yo enseño porque todos así lo hacen, estoy mal. Hay dos posturas, ¿verdad? En cuanto al diezmo, hay quienes dicen tenemos que darlo, hay quienes dicen no tenemos que darlo, ¿va? Pero vamos a entrar en la Biblia. ¿Qué es el diezmo? Usted a lo mejor ya lo sabe, ya lo habíamos hablado. Pero le voy a mencionar el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob, el diezmo de la ley. Y vamos a ver si el Señor Jesucristo también nos habló, ¿verdad?, del diezmo. Vamos a ver esas cositas en cuanto al diezmo. Ok, el diezmo de Abraham, ¿verdad? El diezmo de Abraham aparece en Génesis capítulo 14. Diezmo de Abraham. Génesis capítulo 14. Entonces, ¿verdad? Hay quienes dicen lo que pasa que el diezmo es antes de la ley porque Abraham diezmaba. ¿Cierto? Ok. No sé si usted ha leído este pasaje, es desde el verso 1 al 24. Léalo en casa, por favor. Por cuestión de tiempo, vamos a leer el 17 al 24. Aparece un hombre llamado Melquisedec, un sacerdote de Salem. ¿Están ahí? Génesis 14, del 1 al 24. Vamos a leer solo 17 al 24. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sare, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Ayúdeme con el 22. Y respondió Abraham y el rey de Sodoma: creador de los cielos y de la tierra. Continúen. Que desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Cuando nosotros queremos agarrar un pasaje para explicar algo, y que generalmente esto se debe hacer, no podemos sacarlo de su contexto, ¿verdad? Tenemos que ver el contexto de lo que está hablando. ¿Qué estaba pasando aquí? Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y Lot fue tomado preso, ¿verdad? Junto con todas las personas que estaban viviendo con él. Entonces Abraham se enteró y fue y peleó y ganó la guerra y liberó a su sobrino. Entonces llega Melquisedec, y como ya leímos, parte pan y vino, lo bendice, y entonces Abraham le da los diezmos de todo, ¿verdad? Le da los diezmos, y luego entonces Abraham dice al final: yo no quiero quedarme con nada, para que no digan que ustedes me enriquecieron, ¿verdad? Solamente lo que tomaron la gente que fue conmigo. Ese es el contexto, ¿verdad? Entonces necesitamos entender el diezmo de Abraham en cuanto a ese contexto, y sería bueno hacernos unas preguntas. ¿Se menciona a Abraham diezmando en alguna otra ocasión, o esta es la única vez que se menciona? Usted puede leer desde antes y desde después de los capítulos, se va a dar cuenta que es la única vez que se menciona. Una vez, ok. Quizá lo pudo haber hecho después y la Biblia no lo dijo, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 2. ¿Abraham diezmó de sus pertenencias? No. ¿Qué diezmó él? Lo de los otros. El botín de guerra. Si nosotros fuéramos literales, sería que entonces nosotros tendríamos que ir y pelear, ¿verdad? Ir contra los secuestradores, por ejemplo,
liberar a la gente, sean nuestros familiares o alguien más, y el dinero de los secuestradores, traerlo a diezmar. Eso es lo que, en pocas palabras, hizo Abraham. ¿Cierto? ¿O diezmó el de lo suyo? No, diezmó las pertenencias de otros. Ok. Ahora, fíjense, este ejemplo de Abraham diezmando nunca se usó para los judíos, para que los judíos debían de diezmar. Malaquías 3:10 no menciona a Abraham. Y usted puede ir a otros pasajes como en Levítico, en Deuteronomio, donde se menciona acerca del diezmo, y no dice, así como Abraham diezmó, ustedes tienen que diezmar. No lo menciona para los judíos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más adelante cuando aparece en Hebreos. Vamos a ver otra vez debido a su contexto. Pero yo les pregunto, a los judíos se les utilizó este ejemplo para que digan, como él diezmó, ustedes diezman. ¿Utilizó Dios ese ejemplo alguna vez? No. Entonces la iglesia toma ese ejemplo para decir, así como Abraham diezmó antes de la ley, ustedes tienen que diezmar. Eso es lo que están haciendo muchas iglesias. Pero esto no lo usa la Biblia como contexto. Porque el Señor Jesucristo y muchos otros profetas, ¿verdad? Hablaron, está escrito, y así está escrito, y así está escrito, ¿verdad? Porque usaban ejemplos de la Biblia bajo su contexto. Entonces, este ejemplo nunca se usó para que Israel diezmara, mucho menos para que la iglesia diezmara, ¿sí? Nunca se usó este ejemplo. Ok, a ver, pregunta, otra pregunta. ¿Abraham se quedó con algo? No. Diezmó de todo lo que había y el resto se lo regresaron a las personas. Pero él, que él lo ganó, él no se quedó con nada. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros queremos usar este ejemplo, ¿verdad? Lo tendríamos que usar debido a su contexto. No nada más agarrar lo que yo quiero y como él diezmó. Oye, sí, pero ¿qué diezmó? ¿Cuándo diezmó de sus pertenencias? La Biblia nunca dice que Abraham diezmó de sus pertenencias. Sí dice que diezmó a Melquisedec, dándole, ¿qué significa? Porque esto dice en hebreo, lo vamos a ver más al ratito. Pero lo hizo porque era entonces, ¿verdad?, más importante, por así decirlo, Melquisedec. Haciendo ver, cuando se menciona en Hebreos, a Jesucristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, y se menciona como mayor que Abraham. Para eso se utiliza ese ejemplo. Para decir, ¿verdad?, que Abraham, ¿verdad?, y Leví estaba en los hombros de Abraham, o sea, era de su linaje. Y dice la Biblia, así por así decirlo, Leví diezmó a Melquisedec. ¿Qué está diciendo? Que era superior el sacerdocio de Melquisedec. Y que ese sacerdocio de Melquisedec, Jesús, es ese tipo de sacerdote superior al sacerdocio levítico. Para eso se utiliza ese ejemplo en la Biblia, no se utiliza para otra cosa. Ejemplo número 2, el diezmo de Jacob. Génesis 28, por favor. Génesis 28. El diezmo bíblico, ya vimos la primera vez que se menciona. Génesis 14 con Abraham. Segundo ejemplo, Génesis 28. ¿Están ahí? Apúntele 20 al 22. Aquí tuvo un encuentro Jacob con Dios, ¿verdad? Y le puso este lugar Betel. Pero miren, ¿qué pasó? Versículo 20. Se emocionó Jacob, ¿verdad?, por lo que había sucedido. Ustedes lean, por favor, el contexto desde el 10 en casa. Pero mira el versículo 20, dice, e hizo Jacob, ¿qué hizo? Voto. Él hizo voto. Ok, diciendo, lean. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Qué hizo él? Según el versículo 20. Hizo voto. Él hizo un voto. Él hizo un voto. Muy bien. Pregunta, ya tienen la respuesta. ¿Dios le pidió que diezmara? No.
Él hizo un voto. Debemos seguir el ejemplo de Jacob. O sea, ¿qué hizo él? Un voto. Pero miren su voto. Si tú me ayudas, me bendices, me cuidas y me das de vestir y esto, entonces serás mi Dios y te doy el diezmo. ¿Debemos de seguir ese ejemplo? No, ¿verdad? Así que, hermanos, esto de Jacob no era más que un vil chantaje. Si tú me das, yo te doy el diezmo. Mire, el Señor no necesita su dinero ni el mío. Nosotros debemos sabernos bendecidos cuando yo doy de corazón al Señor. Y es una bendición dar. La obra necesita el recurso, la familia, ¿verdad, pastoral? Los misioneros necesitan. Pero no es un chantaje, ¿verdad? Muy bien. La Biblia nos dice la verdad siempre. Siempre nos dice la verdad. Nos dice cómo eran estos hombres, cómo actuaron estos hombres, pero eso no significa que usted y yo tenemos que seguir sus ejemplos. A ver, ¿cómo, hermano? Pues eran hombres de Dios, pero debemos entender que Jacob en ese tiempo era un tramposo. Usted estudie su vida, ya ve que era un tramposo. Pero mire, la Biblia nos dice las cosas como pasaron. Ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, Noé. Él trabajó, ¿verdad? Muchísimos años. Unos dicen que 100, otros que 120 años. Trabajó y predicó, hizo todo este tiempo, ¿verdad? Este ejemplo debemos de seguirlo. Trabajar y predicar, ¿sí o no? Tenemos sentido común. Yo me voy a seguir ese ejemplo de ese hombre de Dios. Pero después baja, ¿verdad? Termina el diluvio, baja del arca y pasa un tiempo y él se emborracha. ¿Debemos usted y yo seguir ese ejemplo? No. Entonces la Biblia nos enseña las cosas como son. ¿Cómo eran esos hombres? ¿Qué hicieron esos hombres? Pero eso no significa que tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos sentido común para saber qué hicieron correctamente y qué no. Y tenemos sentido común para darnos cuenta, ¿Dios lo mandó? No, esto él lo quiso hacer. Y era un chantaje. Nos damos cuenta de las cosas, ¿verdad? Hasta aquí, hasta este momento, el diezmo no era un mandamiento de Dios. ¿O en algún momento usted leyó que Dios les mandó? No. Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Vete, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Ese era un mandato, ¿sí o no? Sí. Y luego le dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? Necesito que sacrifiques a tu hijo Abraham, a tu único, a quien amas. ¿Era un mandato? Era una... Ay, si quieres, era un mandamiento. Entonces Dios deja claro cuando son mandamientos. Y cuando el hombre actúa, hace de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a lo que la persona quiere. Nosotros no podemos seguir el ejemplo de la persona que hace por su propio razonamiento, ¿sí? Entonces, el primero, el ejemplo de Abraham, era un botín. Y él entregó el diezmo y después entregó todos los demás, ¿verdad? Y el segundo era un voto hecho por un hombre, ¿sí? No era un mandamiento. Número 3. El diezmo de la ley. Estamos hablando del diezmo bíblico. Ya vimos el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob, las veces que aparece antes de la ley. Ahora vamos a ver, número 3, el diezmo de la ley. Mire, este sí fue mandado. Este sí era un mandamiento. ¿Saben cuántos diezmos había? A ver, acuérdense. ¿Cuántos diezmos había? ¿Se acuerda? Ahí está. 4, hermanos. Eran 4 diezmos. El diezmo que Dios mandó eran 4. Vamos a verlos. El primero, Levítico 18. ¿Cuántos diezmos se dan hoy? La gente que pide diezmos, dan 1. Pero vamos a ver, diezmo bíblico eran 4. Levítico 18, hermanos. Ahí están, ¿verdad? Ok. Levítico 18, verso 21, 24. A ver, ¿qué dice, hermanos? Que no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molec. Perdonen, hermanos, no es ese. Ahí rayen de verdad. Es Deuteronomio, hermanos. Discúlpenme. Es Deuteronomio. ¿Sí? Deuteronomio 18.
Vamos a pasearnos, hermanos, porque tampoco es, hermanos. Tampoco es. Espérenme tantito. Mire, vamos a números 18. Números 18. Ya los traigo jugando, ¿verdad? Números 18. ¿Sí? Ok, ahora sí es el versículo 21. Perdónenme, los traigo por toda la ley, ¿verdad? La ley y los profetas. Números 18. ¿Ya están ahí? Ahora sí el verso 21. ¿Qué dice? Léanlo fuerte. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Verso 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no serán heredad. Amén. Ahí está. Ese es el primer diezmo que era para los levitas. Era para su sustento. ¿Ok? Ese sí está mandado. Es para los levitas. Entonces es un mandamiento. Pero había otro diezmo que se le llamaba. Ahí número 1, ¿verdad? Son 4 diezmos. El primero es para los levitas. Usted lo puso, ¿verdad? Diezmo para los levitas. Bueno, número 2 era el diezmo para los sacerdotes. Se le llamaba el diezmo del diezmo. El diezmo del diezmo. Mire, versículo 25 ahí mismo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás ahora, fíjate quién, a los levitas. Y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra edad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová. ¿Qué cosa? El diezmo de los diezmos. El diezmo de los diezmos. Así que ellos tenían que dar también el diezmo. Ese es el segundo diezmo. El primero era para los levitas, del pueblo de Israel, para ellos. Y ellos a su vez tenían que dar el diezmo del diezmo. ¿Sí? Muy bien. Número 3. Número 3. Este diezmo era para las fiestas. Para las fiestas. Deuteronomio 14. No, ya no. No sirve esto. No sirve. Ahí están. Deuteronomio 14, ¿sí? Verso 22 y 23. Diezmo para las fiestas. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Tú vas a hacer una fiesta y tú vas a ir a un lugar donde Dios escogiere. En este momento el pueblo todavía no había entrado a la tierra prometida. Este libro todavía fue escrito por Moisés. Estaban aún, ¿verdad?, antes de entrar a la tierra prometida. Pero ya después nosotros sabemos que el lugar donde Dios escogió se llamaba Jerusalén. Se llama hoy día Jerusalén. Entonces ellos ya después sabían que iban a tener que llevar el diezmo para comerlo en una fiesta que se hacía, e iban entonces a llevarlo a Jerusalén. Y ahí se comían esto cada año. Era una fiesta que hacían. Muy bien. Diezmo número 4. Este diezmo era para los pobres, para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. ¿Sí? ¿Ok? Ahí mismo en Deuteronomio 14, verso 28 y 29, mira, este se daba cada cuánto, nota, y al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Lea fuerte el 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda cumplieren tus
poblaciones y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieres. Amén. Ahí está. Entonces, ese diezmo se daba para este tipo de personas. ¿Ok? Pregunta, hermanos. ¿Este diezmo usted lo ha escuchado actualmente? No. ¿Se le da a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, a los extranjeros? ¿Se les da? No. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Yo no sé, ¿verdad? Porque no se hace. O sea, los que quieren practicar el diezmo, esto no lo hacen. Bueno. Pregunta. ¿Todavía quiere diezmar? Eran 4 diezmos. Imagínense que usted gana 100 pesos. ¿Cuánto le iba a quedar? No te va a faltar. Dice la hermana que le iba a faltar. Iba a faltar a lo mejor fe, ¿verdad? Y la otra gente le diría, le falta fe, hermano, usted lee, ¿verdad? Pero imagínense, o sea, si queremos dar el diezmo bíblico, así debería de ser. Porque mire, recuerde, los otros diezmos no eran mandamientos de Dios. Este sí era mandado y así era, ¿sí? ¿Por qué se diezmaba así, hermanos? ¿Por qué? ¿Saben por qué se diezmaba así? Porque era una forma de gobierno. Israel, quien gobernaba, era Dios, y Él les dio las leyes. Los mandamientos eran como su constitución. Todos sus mandamientos, ellos se regían por lo que Dios decía. Nosotros ahora tenemos que dar impuestos al gobierno. Pero antes Israel, cuando tenía su tierra y su posesión, ellos así lo hacían porque era su forma de gobierno. Esa era la forma que Dios tenía para que todo el pueblo tuviera lo necesario. Tanto los que tenían más y los que tenían menos, mire, no había necesitado. No debería de haber necesitado. Porque aunque la viuda había quedado viuda, el pueblo ayudaba. Todo el pueblo, toda la nación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque era la forma de gobierno de Dios para Israel. Nosotros no podemos hacerlo así porque nosotros vivimos en México. Tenemos un presidente. No lo queremos mencionar, ¿verdad? Pero tenemos diferentes leyes. Entonces, no es lo mismo. ¿Ok? Voy a hacer esta pregunta. ¿En qué consistía el diezmo? A ver, ahí estamos. Deuteronomio 14, 22 y 23. Se los voy a leer y usted me va a decir qué se diezmaba. Mire, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner su nombre. Fíjate, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Ok, ¿qué diezmaban? Alimento. Ok, Malaquías, vamos allá ahora sí, Malaquías 3:10. Malaquías, vámonos, 3:10. Mire, desde el 6 se lo voy a leer. Mire, ¿cómo dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveros a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué contestan? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois por maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ahí entonces, ¿verdad? Ya tenemos nuestro texto que queremos. Ahí está. Y diezme, porque si no roba a Dios. Muy bien. A ver, ya vimos en Deuteronomio 14, 22 y 23 qué era el diezmo. Y mire cómo dice aquí, ¿verdad? El versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? No era
no era un ofrendero. El alfolí era un almacén. Eso era el alfolí. Era un almacén. Ok, yo todavía no sé qué es el diezmo. Allá dice en Deuteronomio, pero aquí en Malaquías nos dice qué es el diezmo. Miren, traed todos los diezmos al alfolí y haya dinero en mi casa. Así dice su Biblia. No. ¿Qué dice su Biblia? Alimentos. Ah, caray. Entonces, ¿por qué no me dice dinero? Yo quiero que diga dinero. Y mire el versículo 6. Yo, Jehová, no cambio. Pregunta, ¿Dios, el hombre puede cambiar los mandamientos de Dios? No. No. Ok, Malaquías, ¿está escrito para la iglesia o está escrito la nación toda me había robado? Israel. ¿A quién está escrito Malaquías? A la nación de Israel. O sea que Israel diezmaba, ¿sí o no? Tenía que diezmar. ¿Pero qué diezmaba? Haya alimento. Ahora nosotros como iglesia podemos tomar ese principio y cambiar el mandamiento de Dios. Ah, tiene que ser una obligación, porque entonces Abraham lo hizo, Jacob lo hizo, los patriarcas antes de la ley, y en la ley también se hizo. Entonces yo tengo ahora que diezmar, pero diezmo dinero. ¿El hombre puede cambiar los mandamientos de Dios? No. A ver, si decimos al principio que al Señor Jesucristo se le recibe por fe en el corazón, creyendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces alguien llega y nos dice, no, ahora se recibe al Señor comiéndose una galleta. No, ¿verdad? No se puede cambiar, hermanos. No se pueden cambiar los mandamientos de Dios. No se puede. Y hay gente que dice, ¿verdad? No, es que Jesús dijo, esta es mi carne. Y no dijo, simboliza mi carne. A ver, entonces, ¿por qué al ladrón no le dio de comer ahí un pedacito? Porque, ¿verdad? Agarran estos textos y dicen, no, es que dijo que el que no come de mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte. Entonces el ladrón en la cruz. Entonces todos los que antes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, creyeron en la promesa del Mesías, entonces ellos tampoco se lo comieron, ellos no comulgaron, entonces ¿qué? ¿Ellos dónde están? ¿Se da cuenta? No se pueden cambiar los mandamientos de Dios. Así que, ¿qué era el diezmo, hermano? Dinero, alimento. ¿Puedo yo cambiarlo? No. Terrible si yo me atrevo a cambiarlo. Nunca, hermano, nunca se menciona que diezmaban dinero, diezmaban en especie. Mire, vamos allá a Deuteronomio 14. Hermano, es que antes no había dinero, por eso daban alimento, porque no había dinero, ¿verdad? Hay quien piensa eso. Vamos a ver si no había dinero. Mire, ahí, Deuteronomio 14, escuche, 24. Mire cómo dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, estamos hablando del diezmo, no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Mire cómo dice el 25. Entonces lo venderás y guardarás ¿qué? El dinero. El dinero en tu mano. O sea que si había dinero, ¿verdad? Caray, está raro aquí, ¿verdad? Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y mire, y vendrás al hogar que Jehová tu Dios escogiere, Jerusalén, y darás el dinero. Entonces vas a llevar el dinero a diezmarlo. No, mira cómo dice. Entonces el versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Por qué? Vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. O sea, ¿había dinero, sí o no? Sí. Y entonces como me quedaba lejos, yo doy dinero. ¿Sí? No, llevabas el dinero y comprabas, ¿qué comprabas? El diezmo. Comprabas el diezmo. ¿Nos damos cuenta? ¿Y por qué entonces a mí se me ocurre que ahora yo quiero pagar con dinero el diezmo? ¿De dónde saqué eso? En la Biblia no está ese concepto, hermano.
Así que si quieren diezmar, ¿verdad? Pues entonces trae sus frijolitos, trae su arrocito. Y cuando le digan, robará el hombre a Dios, usted me roba. Ah, sí, mire, para que me dice, traiga alimento. Usted lleva el alimento ahí. Ah, ¿qué quiere diezmo? Ah, sí, me compré unos 10 kilos de frijol. Ahí te va un kilito de frijolito. Y ahí está el diezmo, no estoy robando. Pero nosotros no estamos para guardar la ley. Nosotros ya estamos en la gracia. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Entonces, terrible. Por eso les digo, dos falsas enseñanzas. Una, por gente que son falsos y quieren aprovecharse de las personas y con dinero. Y la otra, por ignorancia. Por ignorancia. ¿Por qué? Hermanos, yo no estoy forzando ningún texto. Nunca fue dinero. Así que si alguien me dice, no, mire, es que esto y el concepto y el principio, ok, está bien tu principio, quieres diezma, pero no era dinero. No puedes forzar la escritura. Nunca se menciona en la Biblia que debía de cambiar el diezmo. De alimento a dinero. Nunca se menciona. Nunca se menciona que para seguir a Cristo era por fe y ahora es por comida. No se menciona ese cambio. Dios no cambia. Número 4. Cristo enseñó el diezmo. Y se van, ¿verdad? Mateo 23. Vamos a ver, es que Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo volvió a mencionar, lo confirmó. Y por eso nosotros debemos entonces ¿qué diezmar? Porque mire, Mateo 23 dice la Biblia que entonces dio el diezmo. ¿Y saben qué, hermanos? También dice la escritura que cuando alguien quería rescatar algo del diezmo, tenía que dar todavía una quinta parte en dinero. Así que si usted quiere rescatar el diezmo, en lugar de dar 100 pesos, tiene que dar esos 100 pesos más la quinta parte, si no quiere dar el diezmo. Bueno, número 4. Cristo enseñó el diezmo. Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Lean fuerte. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ándele, amén, hermanos. Fíjense, y ahí se agarra la gente. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, usted tiene que hacer justicia, misericordia y fe, pero tiene que también diezmar. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Y de ahí se agarran, ¿verdad? Para decir, ahí está, el Señor lo ratificó. Dijo que era necesario hacerlo, pero que no dejaras de hacer aquello. ¿Ok? Si nos damos cuenta, para empezar, ¿verdad? El Señor Jesucristo habla de diezman la menta, el eneldo, el comino. Él vuelve a hablar de alimento, ¿verdad? ¿Ok? Pero miren, Gálatas 4:4. Es que Jesús ratificó entonces, ¿verdad? El diezmo. Miren, Gálatas 4:4, lo que nos dice acerca de Jesucristo. Jesucristo nació bajo la gracia. Es que como Jesucristo comenzó la iglesia, por eso, ¿verdad? Él también nos está ratificando a nosotros el diezmo. ¿Será cierto? Miren lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿y qué? Y nacido bajo la ley. O sea que Él no nació bajo la gracia, ¿verdad? ¿O sí? ¿Nació bajo la ley o bajo la gracia, según la Biblia? No, ¿bajo la qué? Bajo la ley. Dice la Biblia, no se deje engañar. Jesús tenía que cumplir la ley. Jesús fue circuncidado al 8º día. A ver, la circuncisión, dicho sea de paso, también fue antes de la ley. Con Abraham, ¿por qué no nos seguimos circuncidando si también fue? Y fue una señal más importante que el diezmo, dicho sea de paso. ¿Por qué eso no se hace? Interesante, ¿no? Fue antes de la ley, la circuncisión. No puedo agarrar lo que a mí me conviene. Ok, Jesucristo nació bajo la ley o bajo la gracia. Bajo la ley. Significa que Jesús tiene que cumplir la ley. ¿Sí? Entonces no se dejen engañar. Jesucristo vino, ¿verdad? Entonces Él muere y 3 días
sepultado, resucita, ¿verdad? Entonces con él comienza, con su muerte, sepultura y resurrección, comienza la nueva dispensación, la nueva etapa y comienza la gracia de Dios. ¿Sí? No antes, él vivió bajo la ley. Así que Cristo vivió bajo la ley, sí, y todavía se diezmaba. Hebreos capítulo 7. Comenzó un nuevo y mejor pacto. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Capítulo 7. Mire, usted lo puede leer completito para que se dé cuenta. Pero vamos a enfatizar el versículo 18, el 19 y el 22. ¿Sí? ¿Ahí están? Mire cómo dice. Usted lea lo anterior para que se dé cuenta. Este pasaje está hablando acerca de lo que decíamos de Melquisedec, que él recibió los diezmos de Abraham. Y está hablando de todo esto. Pero ¿saben? Ahí menciona los diezmos como parte de la ley. No los menciona como parte extra. Los menciona como parte de la ley. Mire, desde el 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, de la tribu de Judá, donde viene nuestro Señor Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Nota el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó, ¿qué cosa? La ley. Y de la introducción a una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Verso 22. Por tanto, léalo. Por tanto, Jesús es hecho creador de un mejor pacto. Amén. Mire, usted le digo, lea desde versículos anteriores, ¿verdad? Desde el 1, para que se dé cuenta que ahí se mencionan los diezmos. Se mencionan los diezmos para hacerse ver que son parte de la ley. Entonces, hermanos, ahí terminó la ley. Queda abrogado ese mandamiento anterior por causa de su ineficiencia. Nada perfeccionó la ley. Queda, entonces, terminada. Y con ella los diezmos. ¿Por qué? Porque Jacob no era mandado por Dios. Donde lo mandó fue en la ley. Y ya vimos cómo era la ley. Cómo eran los diezmos de la ley. ¿Sí? Ahora, entonces, viene el Señor Jesucristo y Él es fiador de un nuevo y mejor pacto. Y ahí termina el anterior. Y con ella, los diezmos. Dice, ¿verdad? Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. El que no hable de acuerdo a esto es porque no le ha amanecido. ¿Sí? Entonces, es claro la Biblia, ¿sí? El diezmo en dinero no existe en la Biblia, pero si usted quiere darlo, délo. No hay problema. No, es que usted no tiene que darlo. No. Yo lo que tengo que enseñarle es lo que dice la Biblia. Si usted dice, no, pues yo me siento a gusto dando la 10ª parte al Señor, délo. No hay problema. No se le prohíbe que usted lo pueda dar. Pero mire, no es por obligación, es por su decisión. Yo quiero dar el diezmo. Yo me siento bien dando el diezmo, ¿sí? Pero ahora estamos en un mejor pacto. La gracia de Dios. Jesucristo se dio todo. No se diezmó. Les voy a dar una partecita. Ay, a ver cuántos son salvos. No, Él se dio todo. Hoy en día no hay un límite para que usted y yo podamos dar. Yo no sé, ¿verdad? Hay quien dice, es que si no hacíamos esto, no va a haber entradas. Bueno, pues Dios sabrá. Y Dios sabe con cada corazón. Yo no sé, ¿verdad? Ustedes al recibir esta enseñanza, ¿tú te das el diezmo? Pues ahí doy 5 pesitos. No, al contrario, ¿verdad? Yo no tengo un límite, yo puedo dar más. Yo
puedo dar más para el Señor. O sea, no estoy diciendo, de ahí lo que usted quiera, miserias. No. Todo lo contrario, usted puede dar mucho más. Y si usted no puede dar más, pues digo, pues yo doy el diezmo entonces. Ahorita no tengo tanto para dar según he prosperado más, entonces doy el diezmo. Y luego voy aumentando. Como usted decida. ¿Sí? Número 3, con eso terminamos. La ofrenda bíblica. Porque preguntarán, una vez alguien me dijo, bueno, entonces si no se recogen diezmos, entonces ¿cómo va a sostener la iglesia? Bueno, pues como lo hacían antes en la Biblia, así mismo. No me lo voy a decir esto, hermanos. Pónganle ahí, la ofrenda bíblica. Hay quienes deberían dar mucho más del 10%. Ejemplo, hay quien, por ejemplo, imagínese usted que gana 100,000 pesos al mes. 100,000 pesos al mes. Un ejemplo. ¿Cuánto debería de diezmar? 10,000 pesos. ¿Verdad? ¿Ok? Y si una persona gana 6,000 al mes, ¿cuánto debería diezmar? 600 pesos. Y yo me pregunto, ¿usted no cree que el que gana 100,000 pesos debería de aportar más que lo que da? Oye, pero es mucho. Mira, que él nada más da 600 y yo doy 10,000. Con esto es suficiente. ¿Se acuerdan que predicamos la semana pasada de la ofrenda aceptable? ¿La viuda cuánto dio? 2 blancas, todo lo que tenían. Y los ricos daban mucho. Espérame. Daban mucho, ¿sí o no? Sí. Pero daban las sobras. Ahí está. Entonces ahí está. No, yo doy 10,000 pesos. Y los demás, da bastantes, hermano, ¿verdad? Ay, qué bendiciones, hermano. Pero a comparación con otros que ganan mucho menos y dan más, ante los ojos del Señor, mire, son sobras. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, hay quienes deberían de dar mucho más del 10%. Y hay quienes, si el Señor, ¿verdad? Por alguna razón, usted está pasando por un momento que no puede, pues a lo mejor usted da el 10. O a lo mejor un poquito menos, no sé. Yo le digo, o sea, no estamos obligados a dar el diezmo, es cada uno de acuerdo a nuestro corazón. Esa es la ofrenda bíblica, hermanos. Ahí es donde entra la gracia. Cada uno de como propuso en su corazón. Mire, ahí está, 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Ya estamos casi terminando, hermanos, no se me desespere. 2 Corintios 9, verso 6. ¿Está ahí? 2 Corintios 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ay, es que tengo que dar y doy con tristeza, doy porque necesito dar. No, Dios ama al dador alegre. Y cuando usted da con alegría, da con la confianza de que es para el Señor y el Señor me va a sustentar a mí. Y ahí entra su fe, su confianza en el Señor y su alegría. Cuando uno da con tristeza, con necesidad, no da con fe. No, así no es, hermano. Miren, en el Antiguo Testamento lo tenían fácil. Dan el diezmo y se quitaban de problemas. Listo, ya acabé. Ahora no, ahora Dios se está fijando en el corazón. Yo ya cumplí con el diezmo, pero me dolió bastante. Híjole, di 1,000 pesos. No, le está viendo el corazón, hermano. Yo aquí no veo nada. Yo aquí nada más veo los sobrecitos. Y luego que contamos, ¿verdad, hermano Bello? Y es todo lo que vemos, pero no vemos el corazón. Eso no lo vemos. Pero Dios sí lo ve. ¿Sí? Entonces, ahí está. Esa es la manera en que se hacía entonces. 1 Timoteo 5:18. Vamos allá. 1 Timoteo 5:18. Se los leo. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Muy bien, mire, no quiero que piense que porque usted, pues sí es cierto, esto con mi corazón yo tengo que dar más. No piense que porque usted da más va a ser rico el pastor. No. Fíjese cómo dice aquí: digno es el obrero de su salario. Entonces debe haber un acuerdo. ¿Sabe qué? La familia pastoral debe recibir tanta cantidad y ahí está. Y si entra más dinero, no se hace más rico el pastor, sino que va directamente a la obra. Entonces no va a ser más rico a mí.
Es más, ahorita no estamos recogiendo ofrenda nosotros, porque yo les dije que primero necesitamos, ¿verdad?, tener un buen recurso, un buen sustento, enfocarnos al terreno que queremos conseguir, y ya después que se pueda, entonces ya sostenemos a la familia pastoral. ¿Sí? Y no piensa, voy a dar más y voy a ser rico el pastor, voy a andar con lujos y esto y lo otro. No. Yo creo esto, el pastor no tiene que andar causando lástimas. No tiene que andar causando lástimas, pero tampoco debe andar viviendo una vida holgada, con lujos. ¿Va? Yo os pongo el ejemplo, ay, porque el hermano o la hermana fulanita trae un carrazo, entonces yo quiero un Porsche, yo quiero un Audi, porque mira, la hermana trae acá un carrazo. No, ¿a que no? Que sirva el carrito, sí, que esté bonito, en buenas condiciones, está bien, pero no lujos. Es distinto, hermano, ¿verdad? Entonces, le digo, es digno de su salario, pero no piense, porque da más, se va a enriquecer el pastor. Porque tristemente sucede en muchas congregaciones, ¿verdad? Restaurantes lujosos, ropa de marca, se dispara de contar. Y la congregación no sé bien, no quiero usar una palabra fea, ¿verdad? Pero ahí todos bien mal vestidos, por así decirlo. Primero los Corintios 9. Primero los Corintios 9. Primero los Corintios 9, versos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Ahí está. ¿Se da cuenta? Sí se necesita el dinero. El pastor debe tener lo suficiente. ¿A dónde se traía el dinero y qué se hacía con él? Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. ¿A dónde se traía el dinero y qué se hacía con él? Hechos 4, 34 y 37 dice la Escritura. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos poseían heredades o casas, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían, mire, a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, mire, era levita, y él dio, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso ¿a dónde? A los pies de los apóstoles. ¿Se da cuenta? Ahí está el dinero. Aquí por nuestra parte, nosotros como congregación, yo decidí, ¿verdad?, que alguien de ustedes, un hermano de la congregación y yo como pastor, estuviéramos contando el dinero, ¿verdad?, para que hubiera esa transparencia, tanto de la parte de la congregación y de la familia pastoral. ¿Por qué? Porque si se le deja toda la autoridad a una persona que no es de la congregación, en una de esas nos llamábamos y se fueron. Ha pasado. ¿Va? Y entonces aquí lo traían a los apóstoles y nadie desconfiaba de los apóstoles, pero yo no lo quise hacer así porque he visto nuestro entorno como la gente y los pastores se aprovechan. Entonces por eso decidí que fuera uno y uno, ¿va? Entonces así ya se cuenta tranquilamente de parte de un lado y de parte de otra, y todo transparente, y no hay entonces problema con esto, ¿verdad? Bueno, se debe también, hermanos, por eso oramos, ¿verdad? Se debe orar y que el Señor bendiga esa ofrenda y que se utilice con sabiduría. ¿Sí? Hay cosas que se necesitan, entonces necesitamos usarla con sabiduría. Hay muchísimas cosas que se necesitan, pero no podemos gastar en todo, porque entonces nos quedamos sin nada. Tenemos que saberlo administrar. Concluimos. Conclusión. Misiones, ¿se deben dar? Sí. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Tenemos que apoyar la ofrenda misionera. Por eso recogemos ofrenda y esto le pone, ¿verdad? Yo doy tanto al mes o a la semana, fijo, doy esto porque yo apoyo la ofrenda misionera, ¿va? El evangelio es amplio. Nosotros podemos orar, podemos predicar aquí, pero tenemos que ir también al resto del mundo. ¿Cómo? Usted no puede ir, pero los misioneros sí, y necesitamos apoyarlos para que ellos vayan. El evangelio necesita ser propagado por todo el mundo. Bueno, misiones, sí debemos aportar. Diezmo, ¿debo de dar? Bueno, si quieres darlo como un principio, délo, pero no es una obligación, no estamos bajo la ley. ¿Okay? Usted dice, yo no puedo dar más, quiero dar el diezmo, dé el diezmo. No hay
problema, puede darlo. La ofrenda, ¿para qué la usamos? Las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Todo lo relacionado, y entonces el sustento de la familia pastoral. Básicamente esas son las finanzas de la iglesia. El dar y saber que lo hago de acuerdo a la enseñanza bíblica es una bendición, hermano. Yo sé que no me están robando ni me están quitando dinero, porque hay mucha gente que viene muy desilusionados, golpeados, de muchas congregaciones que les han quitado su dinero, ¿verdad? Entonces, cuando usted sabe que lo vamos a estar haciendo de la manera que Dios lo dice aquí en su palabra, debería ser una bendición. Quiero dar, quiero aportar, ¿verdad? ¿Sí? Mire, la verdad que usted y yo le diríamos el 90%, no nos alcanza para agradecer la vida eterna. No nos alcanza, ¿verdad? Así que el dinero solo es una pequeña parte, pero Dios quiere tu corazón entero, tus pensamientos, tus fuerzas. Mira, nada más te voy a compartir 2 Corintios, anota la cita y ya lo lees en casa, yo te lo voy a leer. 2 Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, 2 Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia. Mira cómo estaban, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundó en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Eso es claro. Si no te das primero al Señor, no puedes hacer nada más. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, por ejemplo, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con todos nosotros, mire, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. ¿Se da cuenta cómo debemos dar? Ahí está un ejemplo. ¿Cómo daban unas personas que ni tenían? No, yo quiero recibir, puedo recibir. Y estaban dando, los que no tenían estaban dando. ¿Por qué? Porque se dieron con el amor primeramente a Dios. Tenían la confianza y querían gozosamente participar. ¿Se da cuenta? Lo veíamos la semana pasada. Nunca seremos ni tan ricos ni tan pobres para poder aportar. Nunca. La viuda pobre, viuda y pobre dio. Nos da un gran ejemplo, hermanos, de que usted y yo podemos hacerlo y con gozo. Y mire, cuando usted da con gozo, el Señor no es deudor de nadie. No es deudor. Ay, que el Señor le dé sabiduría. Yo estoy dando lo suficiente, no estoy dando lo suficiente, ¿verdad? Que Dios hable a su corazón cada uno de nosotros, ¿verdad? Como no tengo que dar 10 minutos, doy menos. No, que Dios hable a su corazón. A ver, ¿cuánto yo necesito aportar al Señor? Recuerde, no está haciendo rico a un hombre. Es para la obra de Dios. Amén. Vamos a terminar, hermanos, con una oración.